Es que habíamos empezado con el versículo 1 y 2 del capítulo 1. Vamos a continuar. Versículo 3, a leer hasta el 8. Leemos Colosenses capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a orar por la palabra. Nuestro Dios, nuestro Padre, te agradecemos porque podemos tener tu palabra, Señor, y poder meditar en ella, Señor. Bendícenos a cada uno según tu obrar en cada corazón, Señor, y que el Espíritu nos dé este alimento que nos fortalezca, nos restaure, nos consuele, nos proteja, Señor, y nos dé la luz que necesitamos para vivir en este mundo. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, acá Pablo hace un reconocimiento, ¿no? Vemos acá la vida, digamos, la vida cristiana, la esencia de la vida cristiana que quiere resaltar Pablo en los Colosenses. El hecho de que se deleite el corazón de Pablo es que por la gracia de Dios, los colosenses están teniendo dos grandes virtudes, cualidades que están mostrando los colosenses, que es la fe en Jesucristo y el amor hacia los hermanos, hacia la comunidad de hermanos. Esto es importante porque podemos ver que son dos pilares de la vida cristiana. La fe en Jesucristo que lleva al amor hacia los cristianos, hacia los hermanos, ¿no? El cristiano debe tener fe, eh, por supuesto, sabiendo en lo que ha creído y en lo que cree. Y esa fe debe crecer a través de la palabra, ¿no? Nosotros siempre podemos escuchar que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe para salvación, pero también la fe para santificación, para crecer en la palabra de Dios. Y cuando hablamos del amor hacia el prójimo, hacia el hermano, es la fe en acción. Es cuando comprendemos, cuando entendemos el Evangelio por la fe, el amor la fe se pone en acción y esa acción es el amor hacia Dios, por supuesto, en primer lugar, pero también hacia el hermano, como aquí lo resalta el apóstol Pablo, ¿no? El creyente tiene entonces, podemos decir, un doble compromiso, el compromiso con Jesucristo, con Salvador, pero también el compromiso con sus hermanos. La fe, por eso podemos hablar de dos pilares, que es la fe en Jesucristo y el amor hacia el hermano, ¿no? Esa fe y ese amor, dice el apóstol, es causa de la esperanza. Le dice a los colosenses que ustedes conocieron que tienen reservada en el cielo, que tienen reservada en el cielo. Ellos habían conocido por la palabra de verdad, como nosotros, la esperanza que tenemos reservada en el cielo, la esperanza de gloria, ¿no? Que dice el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que la fe y el amor crece o se manifiesta o se afirma con la fe, con la esperanza del cielo. Está pidiéndole a los colosenses que muestren su fe en Cristo y el amor al prójimo por esa esperanza que tienen. Bueno, es así. Nuestra esperanza, podemos decir que es el camino hacia Dios. Allí se va a terminar la esperanza cuando nos encontremos en la presencia de Dios. Allí se termina la esperanza. Y es una esperanza de gloria. Cuando estemos en la presencia de Dios, no vamos a tener más esperanza porque le vamos a ver cara a cara, ¿no? Por supuesto que
también nuestra fe y obediencia al Señor muchas veces aquí tiene pruebas y dificultades, tribulaciones, aflicciones, ya lo adelantó el Señor, ¿no? Que tendremos aflicciones en este mundo, en el pasar por este mundo. Entonces, a veces se puede aflojar la fe por las cosas que pasan, ¿no? Pero no es la última palabra. Las aflicciones que nos puedan tocar, las pruebas que podamos tener, las pérdidas que a veces nos tocan, no es la última palabra. La última palabra la tiene Dios. La última palabra es del Señor, porque es el soberano. Pero a veces encontramos en el mundo la vergüenza, avergonzarnos o la burla, ¿no? Y ya en la iglesia del primer siglo había burlas. Se burlaban de la locura del evangelio, decían. Y por supuesto que esa locura del evangelio nos salva. Para nosotros, dice la palabra de Dios, es salvación. La locura que era para los griegos, ¿no? Alguien muerto allí, crucificado, que creyeran en ese crucificado, que era locura. Para nosotros, dice el apóstol, es salvación. Para Dios es poder, dice esa locura. El evangelio es poder para salvación. El evangelio, entonces, la buena noticia que dice Pablo acá a los Colosenses, el mensaje de Dios que ama a los pecadores y por eso nos da el evangelio para salvación. Es lo primero y lo principal, que el evangelio nos pone de nuevo en una debida o en una relación que hemos perdido por el pecado. Nosotros perdimos la relación con el pecado y el pecado nos separó de Dios. Pero el evangelio que nos trae el Señor es para restaurar esa relación perdida por el pecado, ¿no? Que hemos perdido. Y esta buena noticia, este mensaje del evangelio, lo tenemos en toda la Biblia. Es la palabra de Dios, porque a ello apunta la palabra que nosotros conocemos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a la salvación del hombre, a la salvación como es, que tiene el hombre y que Dios quiere darnos, ¿no? Por eso el Evangelio podemos decir que produce, que es productivo. Y el apóstol dice acá, lleva fruto y también aumenta nuestra fe. Tiene poder para transformar las vidas. Y muchas veces tenemos este testimonio de transformación de vidas perdidas, completamente perdidas. Y podemos hablar de homicidio, podemos hablar de gente ya completamente perdida en la droga o homicida, lo que busquemos, que han sido transformados, que han sido rescatados por el Evangelio del Señor. Y poder quitar del corazón del hombre el egoísmo, poder quitar la crueldad. Y eso lo hace el Evangelio del Señor. Lo vemos, lo experimentamos en algunos casos, ¿no? Aumenta nuestra fe. Muchas veces no somos, podemos decir, tan pecadores como eso, pero sí hemos tenido pensamientos malos. Y el Evangelio quita nuestros pensamientos, saca aquello que no está bien delante de Dios, que no es aprobado por Dios, que son nuestros pensamientos a veces malos, que no ve el hermano, pero que ve Dios, que ve Dios. El Evangelio nos habla por eso de la gracia de Dios, su gracia que nos alcanza. Y Dios no es tanto lo que exige al Hijo como lo que Dios ofrece. No es tanto Dios lo que nos demanda, sino los dones que nos ha dado. Las riquezas que nos ha dado en Cristo Jesús superan todas aquellas demandas que nos da. Y nos ofrece también el poder para poder cumplir esas demandas y vivir de acuerdo a su voluntad y ser aprobado por Dios. El Evangelio se transmite, acá nos dice, por medio de personas. Éprafas, acá dice el que llevó a los colosenses el Evangelio. Él había estado con otros hermanos o con otras personas escuchando el Evangelio en Éfeso allí por 3 años que estuvo Pablo allá.
predicando el Evangelio, y había llevado seguramente, y había establecido en Colosas ese testimonio, y había crecido ese testimonio. Fue una persona. Es lo que Dios propuso, es lo que en la mente de Dios estaba planeando, que la salvación fuera por medio de un canal. Ese canal sería las personas. La misma humanidad recibiría de los humanos el evangelio de salvación. Podía haberlo hecho por los ángeles, sí. Podía haberlo hecho por una visión, un sueño, como lo encontramos a veces en el Antiguo Testamento, ¿no? Los hechos de haber recibido un sueño, una visión de Dios. Pero no, él soberanamente dispuso que era por los humanos el canal de salvación. ¿Por qué? Y porque nosotros hemos recibido el Evangelio de otras personas, hemos escuchado el Evangelio por otras personas. Entonces, ese testimonio que se nos ha dado, ese testimonio para nosotros, es para que lleguemos a la humanidad. La buena noticia la hemos tenido nosotros y hemos sido salvos por la buena noticia. Y Dios quiere que esa buena noticia la compartamos. O sea, es nuestra obligación el compartir esa buena noticia que nos sacó de la perdición, de la condenación y nos dio una nueva vida. Es por eso que debemos compartir esa buena noticia que es el Evangelio de salvación, el Evangelio de la verdad, como dice el apóstol, ¿no? En el versículo 4 y 5 hay una referencia de Pablo a el pasado, el presente y el futuro del creyente, allí, de los colosenses y de nosotros, por supuesto. Habla del pasado cuando habla de la fe, habla del presente cuando habla del amor, y habla del futuro cuando habla de la esperanza. No vamos a detallar todo por amor al tiempo, pero cuando nosotros hemos creído por fe a Dios, nos ha dado los hechos, hemos conocido por los hechos, y los hechos son históricos, son hechos del pasado. Los colosenses que estaban recibiendo allí el mensaje del Evangelio, habían pasado ya 40 o 50 años, estaban recibiendo lo que había ocurrido en la cruz para que creyeran en esa hora de la cruz. Como nosotros hemos creído por leer la palabra de Dios o por escuchar el Evangelio de parte de otros. Hechos históricos, hechos donde se basa nuestra fe en lo que ya ha pasado, pero que no termina allí, que la fe sigue en Dios, en los hechos presentes y también en el amor, porque el presente es el amor. Creemos por la palabra en el amor de Dios. Las grandes verdades y las grandes enseñanzas para salvación y para santificación y la comunión con el Señor y con la iglesia están en la verdad del Evangelio, están en todo lo que se enseña del Evangelio de Dios. Esta vivencia en el amor de Dios la debemos tener en la iglesia, la debemos tener para el hermano, la debemos tener para el prójimo, para aquel que no la tiene, ¿no? No tendría ningún sentido que tuviéramos muchos conocimientos de la palabra de Dios, de la verdad de la Biblia, de lo que sea, sino si estamos viendo a lo mejor el error o estamos viendo aquello que hay un defecto en un hermano, si no aplicamos el amor. Siempre me gustó más la palabra gracia que crítica. Siempre, siempre. Siempre se debe aplicar la palabra gracia que crítica. Y por eso el mundo observa a los cristianos. El mundo observaba a los cristianos allí en el primer siglo. ¿Y qué veía? Veía cómo se amaban los unos con los otros. Y ahora también, en nuestra época, en nuestro tiempo también el mundo, los que están fuera de la iglesia, me refiero a los que no son creyentes, están viéndonos y no nos quieren ver pelear, no nos quieren ver distanciados, quieren ver cómo nos amamos unos a otros. Ese es el distintivo de la iglesia, el amor los unos con los otros. Es la palabra de Dios
que nos pide ese amor. Es el ejemplo de Jesús, el amor derramado en nosotros y amar como Él nos amó y como nos ama. Entonces vemos en los colosenses que tenían lo que Pablo destacaba y que acá lo manifestó Pablo, que permanecían en su fe en Dios, en Jesucristo, y que tenían, por supuesto, su doctrina, su creencia en el fundamento de lo que enseñaban los apóstoles, en las cartas, ¿no? También demostraban tener amor los unos con los otros, como lo resalta Pablo, ¿no? Luego dice Pablo, de esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera que oísteis y que creísteis, ¿no? Simplemente era eso, haber recibido una esperanza. Ahora, el Evangelio, sabemos que es un mensaje sencillo de parte de Dios. No es tan difícil. Hasta los niños lo creen, ¿cierto? Arrepentirnos de nuestro camino, apartado de Dios o lejos de Dios, y creer en lo que, en Jesucristo como Salvador. Ahora, debemos tener, digamos, eso presente, creer en esos hechos que han pasado, que Jesús vino al mundo sin pecado, que nació de una virgen, que vivió sin pecado, que hizo milagros, que hizo señales, por supuesto, que lo mataron sobre una cruz, que lo crucificaron, y además que fue a una tumba porque estaba muerto. Fue a una tumba porque estaba muerto. Por supuesto que algunos decían que no fue a la tumba, ¿no? Pero fue a una tumba porque estaba muerto y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y cumplió la promesa de enviar el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y luego está a la diestra del Padre, ocupando un trono. Pero no está mirando el mundo ni a nosotros en este momento. Está intercediendo por nosotros. Él es un abogado fiel delante del Padre por nosotros. Él intercede, Él es nuestro intercesor. Y esto forma parte del glorioso evangelio que hemos recibido. Forma parte de este evangelio de la palabra de Dios. Pablo dijo en el evangelio que había llegado a Colosas, como dijo que había llegado a todo el mundo. Y allí hay algunos que opinan que esta palabra de Pablo, este escrito de Pablo, es una hipérbole, es decir, es una figura gramatical que está exaltando o está aumentando o exagerando o disminuyendo también excesivamente algo de lo que se está hablando. Pero aquí tenemos la palabra que Pablo decía que estaba en la prisión de Roma, escribiendo esta carta y diciendo que se había predicado, que había llegado a todo el mundo. Esto es lo que dijo Pablo, esto es lo que está escrito. Bueno, Pablo había estado en Éfeso, dijimos, 3 años, predicando la palabra, allí a la gente que allí se encontraba y además a la gente que provenía de todas partes del Imperio Romano, de todos lados. Hablemos de 3 años, ¿no? Predica. Como resultado, el Evangelio había llegado a Roma de todos los lugares, a todos los lugares de Roma, a todas partes de Roma. Y Pablo, cuando Pablo fue llevado prisionero a Roma, ya estaba el Evangelio, ya se había difundido el Evangelio, porque Pablo llega prisionero a Roma después de 13 años de que fueron muchos a predicar y de que fueron muchos a Éfeso a escuchar la palabra. O sea que Pablo fue y ya el testimonio estaba, ya se había difundido. Por eso la palabra que se utiliza acá como mundo, como al mundo, como a todo el mundo, es la palabra cosmos. Se refiere, y que se refiere simplemente al Imperio Romano. Pablo estaba hablando de allí, del Imperio Romano. Quiere decir que el Evangelio en esa época había penetrado en todas las regiones, en todas las partes del Imperio Romano, más alejada del Imperio Romano, pero era lo que tenía el Imperio Romano allí, ¿no? En todo su poder, ¿no?
Cada parte del imperio había recibido el Evangelio en aquellos días. Y lo que Pablo estaba diciendo aquí, que el Evangelio había llegado, o el cosmos había llegado a todo el imperio romano. Sabemos que además Dios quería, o Dios quiere, o Dios desea, hasta la palabra, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El deseo. Dios nunca hace excepción de personas, ni naciones, ni razas. La salvación es para todos los que se arrepientan y crean en el Salvador. Y Pablo agrega también que este Evangelio lleva fruto, y mucho fruto, lo vemos, ¿no? Allí donde se predica el Evangelio se producirá fruto, porque la palabra lleva fruto. A veces nos cuesta creer que puede llevar fruto en cierto lugar, a ciertas personas. Yo lo creía, de verdad, se lo digo sinceramente, de mi padre. Nunca, siempre le decía a mi esposa que nunca podía creer porque me parecía tan duro, tan difícil. ¿Y quién soy yo para decir eso, no? Eh, el profeta Isaías dice en el capítulo 55 que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Los propósitos de Dios, en su palabra tiene propósitos que nosotros a veces no conocemos. Que a lo mejor nosotros a veces desconfiamos y decimos, bueno, que se va a convertir, o qué vamos a hacer allá, o no, no le tiremos perlas a los cerdos. No, no, no es ese texto el que debemos aplicar acá. El Señor nos manda que compartamos las buenas noticias del Evangelio. Por eso es así en el tiempo de Isaías y también en nuestro tiempo. Dar la palabra, aunque desconfiemos, aunque estemos dudando, ¿qué va a pasar acá? No se trata de nosotros, se trata de Dios que va a ser ahí, en cada corazón. Y a veces nos llevamos sorpresa. Y quizás nos llevemos sorpresa en el cielo. Dice John Stott que va a haber sorpresas en el cielo. Y va a haber sorpresas cuando estemos allá y nos encontremos con gente que pensábamos que iban a estar y no vamos a encontrar. Serán los que dice Jesús, ¿no? No los conozco, nunca los conocí. Pero también va a haber otra sorpresa cuando veamos que vamos a encontrar a gente que pensábamos que no iban a estar y van a estar. Y nunca nosotros a lo mejor lo vimos manifestar su fe. Nosotros, por supuesto. Pero a lo mejor partimos y después creen. Pero dice que la mayor sorpresa que vamos a tener cuando nos encontremos que vamos a estar nosotros ya. O sea, qué bárbaro, ¿no? Saber de que solo Dios sabe qué corazón realmente va a estar en el cielo. Pero Dios nos da a nosotros, eh, nos da la certeza de que vamos a estar en el cielo, porque hemos creído. Y porque el Espíritu Santo ha manifestado en nuestras vidas que Cristo ha venido a nuestro corazón. Y ha manifestado en nuestra vida, ¿por qué? Porque somos perseverantes, porque somos constantes, no, porque Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Él, su promesa, es su obra, no lo que creemos nosotros, no lo que pensamos nosotros del hermano, aún de nosotros mismos. Dios ha sellado nuestras vidas con el Espíritu Santo y nos va a dar esa salvación. Su palabra aquí, para terminar, busca la atención en la persona de Cristo. La carta a los colosenses busca la preeminencia de Cristo en todo, ¿no? Pero su palabra acá busca la atención en la persona de Cristo. Y a veces no vemos que haya un énfasis sobre el Espíritu Santo, pero el apóstol dejó bien en claro acá a los creyentes, ya en los últimos versículos creyentes, a los creyentes de Colosas, que ellos, dice, no habrían sido capaces. Esta palabra capaces significa aprobados, preparados. ¿Para qué? Para demostrar su amor, dice, sin el obrar del Espíritu Santo. Sin el obrar del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, que nosotros
Nosotros podemos demostrar y tenemos el amor hacia el hermano por el obrar del Espíritu Santo. No es nuestro amor. No es nuestro amor el amor capaz de amar cuando nos hacen algo, cuando nos falta algo, cuando nos quitan algo. El único amor es el amor de Dios, que renuncia, que no se irrita, que es amable. Lo veíamos la otra noche en la reunión de matrimonio. A pesar de que nos pueden enfrentar, a pesar de que el amor de Dios no guarda rencor. Y nosotros sí guardamos rencor. Y no lo expresamos, no sale a flor de piel, pero lo sentimos. Lo sentimos cuando nos hacen algo y nos afecta. No nos engañemos. No sirve de nada engañarse. La palabra de Dios nos dice esto y esa es la verdad. Entonces el amor del Espíritu Santo, el amor que quiere darnos el Espíritu Santo, es el amor aquí en los Colosenses. Ustedes fueron capaces de amar por el obrar del Espíritu Santo. Nosotros somos capaces de amar por el obrar del Espíritu Santo. No hay forma que el amor de Dios sea mostrado sin el obrar del Espíritu Santo. ¿Por qué Él vino para eso? ¿Para qué Él vino? Para que nosotros pongamos nuestra atención en la persona de Jesucristo, sí, pero el hacerlo es el Espíritu Santo que toma las cosas de Cristo y nos las da. Y nos enseña aquellas cosas que Cristo nos dejó en su palabra. Esta es la importante obra del Espíritu Santo, que va a seguir obrando en lo que dice Jesús, allí en el capítulo 16, versículo 14 de San Juan. Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Y se lo recordará, porque ustedes son frágiles de memoria. Somos frágiles de memoria. Pero el Espíritu Santo nos va a recordar las enseñanzas de Jesús, la obra de Jesús, que Él está presente, que no nos deja, que Él es intercesor, que Él nos cuida, que estamos en sus manos y nadie nos arrebatará de su mano. Queremos saber más de Cristo, hermanos. El Espíritu Santo nos va a dar más de Cristo, nos va a hacer crecer en la enseñanza de la palabra de Dios y en el obrar de Jesús en nuestras vidas. Vamos a orar por la palabra para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta enseñanza del apóstol Pablo, Señor, de la verdad de tu evangelio. Esa verdad, Señor, que nos enseña a tener más fe, que nos enseña a caminar por la fe, pero también que nos enseña a amar al hermano, al prójimo, al semejante. Te pedimos, Señor, que nos des tu bendición al retirarnos de este lugar, a los hermanos que han faltado, a la iglesia toda, Señor, y también muy especialmente las oraciones que se han hecho, Señor, y que tú sigues obrando, sin ninguna duda, en cada corazón, en cada vida y en cada familia. Te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por la atención. Próxima reunión el domingo por la tarde a las 19 horas.